sobre el culto a la Virgen María. Es necesario volver a hablar nuevamente. Ese culto a la Virgen María es culto a un demonio. No es la bendita Miriam, en hebreo su nombre era así, madre de nuestro Salvador Yeshua el Mesías. No es. ¿De dónde vino esa adoración, esa veneración que llama que la práctica es adoración a la Virgen María? ¿Qué vino de eso? Vino del culto a Semiramis y su hijo Tamuz. En la literatura extrabíblica se nos habla de eso, y también se nos habla en las lecturas de Nimrod, el poderoso cazador de la tierra, el primero que tuvo su reino, el primero que fue poderoso, dice, enfrentado al Señor. En el Génesis capítulo 10 nos habla de este personaje, descendiente de Cush, Cush descendiente de Ham, o sea, Cam, el hijo que fue maldecido en realidad por su padre Noaj, pero la maldición cayó en sus nietos. Semiramis, una mujer que en la antigua Sumeria, lo que vino a ser Babilonia, empezó a dar culto a su propio hijo encarnado de su marido Nimrod, que en algunas versiones se dice que era su hijo también, con el cual cometió incesto, y que después, por el arte de la brujería, fue la primera hechicera junto con él, que empezaron ellos a manipular las cosas e hizo que su hijo mismo se enamore y luego tenga un hijo de él, que fue Tamuz, que dijo que era la reencarnación de Nimrod. Después que vino la Torre de Babel y la dispersión de toda la humanidad por todas partes, es que ese culto se llevó a todas las naciones. Y después también fue adorado su hijo y ella misma, y de esa manera es que vino la adoración a la Reina Madre, como vemos en Jeremías capítulo 7, que se dice que daban culto a la Reina del Cielo. Y creo que en el capítulo 44 vuelve a hablar también, que le ofrecían tortas y todo esto, como hoy en día se hacen tortas o panetones en el 25 de diciembre, desde el 24 en el atardecer. Dicen que es el nacimiento del niño Jesús, pero en la escritura no encontramos nada de eso. En esa fecha hay ninguna sugerencia de dar culto a nadie más que no sea el Todopoderoso y su Hijo amado, Yeshua el Mesías. De hecho, es que este culto se infiltró en la congregación cristiana primitiva cuando empezó a desviarse de las verdades originales. Como vemos claramente en el libro de Judas, en el verso 3 dice, tiene un capítulo, hermanos, me vi obligado a escribiros a que contendáis ardientemente por la fe, por la emuná, o sea, que fue dada un día a los santos, porque hay hombres corruptos de entendimiento que se han infiltrado y convierten la gracia, la gesed del Señor en libertinaje. Entonces, la palabra dice en 1 Corintios capítulo 10 que el culto a los ídolos es culto a los demonios. En ninguna parte en la Escritura se dice que debamos rendir culto a la bendita Miriam, a la dichosa Miriam, porque ella dijo aquel día que la saludó, el ángel dijo una canción en Lucas 1:46, proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Elohim mi Salvador, porque ha mirado dice, la humildad, la bajeza de su esclava, por lo cual me llamarán dichosa todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Entonces la llamamos dichosa, bendita Miriam, madre de Yeshua el Mesías, o sea, de la parte humana del verbo que se encarnó, mas no es madre de Dios, porque Dios no tiene madre ni padre, por eso es que es Elohim. El término en hebreo es Elohim, que quiere decir todopoderosos. Y de esa manera no puede tener el padre ni madre. Es la cultura babilónica que había endiosado a Semiramis, y esa misma adoración y culto se fue moviendo por todas las naciones con diversos nombres. En Egipto es Isis con su hijo Horus. En la India, Indrani y Divaki.
Y así tenemos en diversos lugares Hércules, Zeus, con su hijo, otros de los grandes dioses, entre comillas, pero que no son dioses en realidad. Entonces, nosotros tenemos que saber que el culto que se le hace a la Virgen María es un culto a los demonios. Y por eso los símbolos que tiene ahí tienen como unos cuernos a sus pies, la media luna, que esto también lo utiliza el islamismo como su símbolo de su Dios, de su unidad Allah, que no es el Todopoderoso, no es otro de los nombres del Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sino que era una divinidad de la tribu de Muhammad, la tribu Quraysh. Y de esa manera es un dios lunar, porque los antiguos adoraban, según sea su preferencia, al sol, a la luna, a las estrellas y a las criaturas en general. Aquí en lo mismo en la cultura de los incas se le llamaba Inti al dios sol, Hueracocha, Pachamama y demás cosas a la tierra, disque madre. El único padre que existe es el Todopoderoso. No tiene madre ni padre, Él es el creador y generador de todo, es el eterno. Y de esa manera, Él ha engendrado en la eternidad también a su propio Hijo, por su espíritu de santidad, que es el espíritu del Padre y el espíritu también del Hijo. De esa manera, nosotros tenemos que arrepentirnos de este culto. Le quiero decir, yo fui un católico totalmente también devoto en todo eso. Fui uno de los campeones de difundir el culto a la Virgen María también, difundiendo el rosario y las oraciones y las jaculatorias y todo eso, pero porque no conocía bien, pero por haber conocido, así como Shaul Pablo, el Señor me mostró que debería adorarle a Él solamente. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Yeshua HaMashiach. Se dice que ella es corredentora. No existe esa palabra en ninguna parte. El único que es redentor, el único que nos salvó y nos redimió es Yeshua HaMashiach. Se dice que ella también es reina. No dice eso en la palabra del Señor. ¿Ya? Que ella es también salvadora, no dice en la palabra, el único que es salvador es el eterno. Por eso ella cuando dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se regocija en Elohim, mi salvador. Ella también, como todo ser humano, fue salvada y no tiene ningún poder ni autoridad. Por eso, cuando estuvieron en las bodas de Caná, ella no pudo hacer ningún milagro para que la fiesta siga y haya vino. Tuvo que decirle, hijo mío, no tienen vino. Y él le responde, ¿y a nosotros qué nos importa? Eso es lo que quiere decir en el original. Pero ella le dice a los servidores, hagan lo que él les diga, porque conocía el corazón de su hijo en la carne. Y entonces él dijo, bueno, traigan el agua. Y de esa manera es que él le dijo al maestresala, ahora saquen, repartan, y era el mejor vino. ¿Quién hizo el milagro? Yeshua el Mesías. No pudo hacer su madre porque ella no tenía ese poder. ¿Me entienden? Su madre humana. Y así, todos esos dogmas que han ido diciendo Inmaculada Concepción, incorrecto. El único sin mácula en latín es pecado. ¿Sí? El único sin mácula, sin pecado es Yeshua el Mesías. Está claro en la Biblia que no pecó, que fue como nosotros los hombres, pero todos los demás, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria del Señor. Así que es hora que tú, hermano y amigo católico, si eres sacerdote, si eres monjita religiosa, a quienes respeto mucho, pero no su doctrina, porque yo también fui parte de eso. Tienen que salir de Babilonia, de esos cultos idolátricos y adorar al que vive por siempre y para siempre. Y esa veneración que dicen ustedes, la práctica es adoración, porque dígame cómo es que cuando se lleva en andas en los hombros y el sacerdote o el obispo va por detrás bendiciendo y demás, y la gente se arrodilla, le prende vela, todo eso, una imagen que no puede hablar. Eso prohíbe la Escritura muy claramente. Y el segundo mandamiento que ustedes han sacado del catecismo, siendo que está en su Biblia y en todas las Biblias, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ella ni servirás culto. Entonces ustedes promueven, no hay tal de que es latría, dulía y hiperdulía como dividen ustedes. Yo soy un teólogo que estudié teología y filosofía y di clases en la universidad también a propios sacerdotes que querían ser teólogos, seminaristas, monjitas y de todos, laicos también. Pero gracias al Señor en mi búsqueda al Señor, Él me escuchó y pude conocer la verdad. Que el Eterno les bendiga, difunda este video y dele like. Shalom Aleichem. Bendiciones.